fue lo que dijiste, mi Señor. Pedir se os dará, buscar y encontrarás. No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Entre todo diríamos, el archivo histórico de los cantos de la iglesia de mucho tiempo, la iglesia, como yo le digo, la iglesia viejita, la iglesia de ahora. Pero hay un canto de la iglesia viejita que sonaba mucho en todos los cultos, se podía cantar, se escuchaba, la gente lo repetía, y no era otra cosa sino una experiencia de lo que se estaba viviendo, una vivencia. Y esa parte, ese corito, ese canto de la iglesia decía: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, y esta obra no se va a parar, y esta obra no se va a parar, y esta obra no se va a parar, porque sale de mi corazón los ciegos, miran, miran los mudos, cantan, cantan, y por ahí iba, ¿no? Por ahí iba. La iglesia que no para, la iglesia de poder, la iglesia que diríamos es la representante de Dios aquí en la tierra, la iglesia poderosa, la iglesia gloriosa. Siempre la iglesia, cosa diríamos interesante, cosa curiosa, y Dios estableció que la iglesia se compusiera de gente débil y de gente pobre y de gente que no tiene solvencia, y de lo vil y de lo menospreciable llamó Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo poderoso. Y cuántas cosas que parecen una controversia, un contrasentido, que es la iglesia. Pero finalmente la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Así que nosotros nos congratulamos, los felicito por ser parte de la iglesia. Les animo a seguir siendo parte de la iglesia. No hay otra institución en este mundo semejante a la iglesia. Esta es única. No hay otro cuerpo igual, no hay nada que se le pueda parecer. Habrá muchos clubes, muchas membresías, habrá muchas cosas institucionales, pero ninguna como la iglesia. Y es que la iglesia es más que una organización, es un organismo que está vivo, es el cuerpo de Cristo. Y me gusta lo que dice el doctor Lucas acá a los creyentes del primer siglo, específicamente a uno de ellos llamado Teófilo. Le manda a decir algunas cosas. Yo no sé quién era este Teófilo, todavía no he podido investigar quién era este Teófilo, pero seguramente era alguien que le interesaba mucho al autor que supiera la verdad. De manera que en el capítulo 1 del libro de los Hechos le manda a decir, le dice: mira, amado Teófilo, en el principio escribí sobre las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue tomado arriba. En el primer tratado. Ahora en este segundo tratado vamos a tratar otras cosas. Especialmente vamos a ver qué es lo que este Jesús está haciendo con su iglesia. Con su iglesia. Y es que el libro de los Hechos que escribe el doctor Lucas, pudiéramos decir con toda seguridad que el libro de los Hechos, el primer tomo se terminó, la primera edición, ahora estamos en la segunda edición.
La primera edición se llamó Los Hechos de los Apóstoles, pero ahora vienen los Hechos de la Iglesia. La iglesia que fundaron los apóstoles juntamente con Cristo Jesús. Entonces, esta iglesia siguió caminando, como dice la letra del coro, en las luchas y en las pruebas, en medio de situaciones adversas, en medio de persecuciones, en medio de angustias, en medio de muerte, en medio de quebrantamiento, en medio de escasez, en medio de pobreza, en medio de debilidad. La iglesia sigue, la iglesia continúa, y parece que la iglesia ya no puede dar más, parece que ya se acabó, parece que la flamita que la mantenía como una señal de que estaba viva, parece que ya se apagó, pero la palabra de Dios dice que la iglesia sigue, que la iglesia continúa, que la iglesia permanece. Y yo quiero decirte, para alivio de nosotros, de que una iglesia no es poderosa por el número de gente que tiene. Así es importante tener mucha gente, pero realmente lo que hace a la iglesia poderosa es la iglesia que se fundamenta en un hecho único, un hecho glorioso, maravilloso, exactamente dije la palabra correcta, único en toda la historia de la humanidad. Se fundamenta en la resurrección de Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús constantemente estuvo haciendo enseñanza, estuvo enseñando a los discípulos para que se convirtieran después en apóstoles, les estuvo poniendo todo el fundamento, todas las bases, todo lo que ellos necesitaban saber para que pudieran continuar después de la muerte de Cristo Jesús con la iglesia. Pero la iglesia pudo continuar porque Cristo Jesús resucitó. Dice la palabra de Dios que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros aún estuviéramos en nuestros pecados y estuviéramos entonces en nuestros delitos, y nuestra fe sería vana, es decir, no serviría de nada. Pero porque Cristo Jesús resucitó, nosotros ahora también tenemos la esperanza de que algún día resucitaremos. Amén. Y eso es lo que trata la semana número 2 del libro de discipulado que estamos estudiando en estos días. Se llama Su reino no tendrá fin, y la parte de la semana 2 dice los hechos se siguen escribiendo. Y efectivamente hay hechos que se están escribiendo en el segundo tomo del libro de los Hechos. Ahora bien, me encanta una parte de la escritura que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Me encanta y me desafía. Es desafiante. Dice la palabra de Dios así, versículo 12 del capítulo 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará mayores. Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Pero el secreto de todo esto es que Cristo Jesús no se fue al Padre muerto. Mira, el día que tú te mueras, vas a ir al cielo muerto. Es decir, porque te moriste. Pero Cristo Jesús no fue así. El secreto de Cristo es que Él fue levantado vivo. Por eso el doctor Lucas se encarga con detalles finos, específicos, de detallar en el Evangelio de Lucas todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, a predicar, todos los milagros que Jesús hizo. Pero en el segundo escrito del que es el libro de los Hechos, empieza a decir cómo es que Jesús pasó 40 días después de haber resucitado, 40 días apareciéndoseles a sus discípulos, dándoles pruebas indubitables de que estaba vivo. Por 40 días. Y uno se pregunta, yo me pregunto, yo soy una persona que me gusta hacerme preguntas.
estoy leyendo algo y me hago una pregunta: ¿por qué? ¿Para qué? ¿A quién le está diciendo esto? ¿O por qué se lo dijo? Yo soy de ese tipo de personas. No sé la palabra técnica para esto, pero soy de ese tipo de personas que, si está haciendo preguntas, trato de entender las razones de por qué algo se dijo o algo se hizo, o a quién se lo hizo o se lo dijo, o bajo qué circunstancias o en qué situación, porque no todas las situaciones son las mismas. Si tú quieres aplicar una cosa a una situación que antes fue diferente, pues no va a funcionar. Es simple, es sencillo. Entonces, yo me hago preguntas. Y mi pregunta en este momento es la siguiente: pasó 40 días. ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días antes de ser levantado al cielo? ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días antes de ser levantado al cielo? Bueno, hizo algunas cositas que son interesantes. Yo se los voy a mencionar de una manera muy rápida. Estuvo trabajando. No se fue a un centro de recuperación porque acababa de morir, lastimado, totalmente destruido, vamos a llamar así, físicamente. No se fue a un centro de recuperación. No se fue a un paraíso tropical para reponer todo lo que había perdido en esa última semana. No. Jesús empezó a trabajar. Después de que resucitó, inmediatamente se puso a trabajar. Se puso en operación, se puso en acción, con pruebas indubitables de que estaba vivo, de que ya no estaba muerto. Y yo puedo encontrar algunas cositas. Me gusta enumerar también. Ustedes ya se habrán dado cuenta que me gusta enumerar, porque me permite llevar cierto control de lo que estoy investigando. Primera cosa que Jesús hizo cuando resucitó. Fíjense bien, se apareció a una mujer, María Magdalena. No se apareció a nadie más, sino a una mujer en su primera aparición resucitada. Esto no quiere decir que las mujeres son superiores a los hombres o que los hombres son superiores a las mujeres, nada de eso quiere decir. Simplemente quiere decir que Jesús se apareció a una mujer porque ella era la persona más necesitada en ese momento. La iglesia tiene que aprender a pararse en el fundamento de Cristo, de la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros necesitamos aprender a pararnos y a trabajar en las cosas que Cristo trabajó. Eso nos va a dar éxito, eso nos va a dar bendición, trabajar en las cosas que Cristo trabajó, hacer las cosas que Cristo hizo. Así que la primera acción de Jesús, del Jesús resucitado, fue aparecérsele a una mujer que estaba en total quebranto emocional, en quiebra emocional y espiritual. Esta mujer se llamaba María Magdalena. Y María Magdalena estaba pasando por un momento terrible, difícil. La situación de ella la podemos comprender. Cristo, su amigo, tal vez el único hombre que verdaderamente la había amado, ahora estaba muerto. Recordemos que María había tenido una vida difícil. La Escritura dice que a María Jesús le había sacado 7 demonios, 7 espíritus inmundos que abusaban de ella en todo sentido, que la vendían al mejor de los postores. Esto nos puede llevar a pensar que María Magdalena llevaba una vida de abuso sin límites.
hasta que encontró a Cristo Jesús. Cristo Jesús la llama, le perdona sus pecados, la liberta y la salva. Y desde entonces ella se convirtió a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue su Señor y su Salvador. Y todo iba viento en popa. Jesús, y ella se convirtió en una de las principales seguidoras de Cristo Jesús, una de las principales servidoras de Cristo Jesús. Encontramos en las Escrituras a María Magdalena sirviendo a Jesús de una manera y otra, y buscando la manera de recaudar fondos y de proveer para lo que se necesitara. Y María Magdalena ahí estaba y tomó un papel preponderantemente importante en el grupo de mujeres que seguían a Jesús, mujeres emancipadas, porque en los tiempos de Cristo Jesús la mujer era un cero a la izquierda, pero con Jesús la mujer cobró un lugar importante. Y ahí estaba María Magdalena cuando de pronto le matan a su Jesús, le matan a su Cristo, a su libertador. Y ahora esta mujer está sola, abatida, quebrantada, y como dicen, oyendo pasos en la azotea. Los espíritus inmundos que habían salido amenazan con volver. La diferencia es que ahora ya no está Cristo, porque Cristo murió. Pero qué sorpresa tan bonita, tan grande, tan agradable, tan enorme. María Magdalena es la primera persona a la que Cristo Jesús se aparece para decirle que no tiene por qué llorar más, que no tiene por qué sufrir más, que el que la libertó la sigue manteniendo libre, que el que la sacó de la esclavitud la sigue manteniendo libre, que el que rompió las cadenas las sigue manteniendo rotas, que ella no ha perdido nada, que Cristo Jesús vive, está vivo, ha resucitado, permanece vivo para siempre jamás. ¿Me entienden? Así que, ¿qué está haciendo Cristo en esos 40 días? Está buscando a los necesitados, está buscando a los que están afligidos, a los que han perdido algún ser amado, algún ser importante en sus vidas, aquellos que están en alguna quiebra emocional o espiritual. Cristo Jesús está trabajando para ellos, diciéndoles: la muerte no pudo contenerme, yo vivo para siempre, y porque yo vivo, todo el poder me ha sido dado. Como dije hace un ratito, haremos bien en hacer lo que Cristo está haciendo. Me recuerdo del hermano Rubén Campos. Hay 3 cosas que a mí no me gusta hacer, lo confieso. Número 1, no me gusta ir a la funeraria de los campeones. Voy porque tengo que ir. Número 2, no me gusta ir a los hospitales. Número 3, no me gusta ir a las prisiones. Pero voy porque tengo que ir, y no con gusto, pero no con gusto, que me agrade. No es algo que a mí me llame la atención. Pero mi hermano Rubén Campos, a él le encantaban esas cosas. Él iba pasando por la calle y veía una funeraria con actividad, paraba su carro, se bajaba y se metía a la funeraria, aunque no conociera ni al muerto ni a los vivos. Oiga, me dejó, ahora me entiendo esto, es una gran lección, una muy buena lección. Vayamos a buscar a los que están necesitados, a los que están afligidos, a los que están tristes, a los que están quebrantados, a los que están destruidos, a los que no tienen esperanza. Eso es lo que Cristo está haciendo, y la iglesia que se fundamenta, o la iglesia que fundamenta su actividad en lo que Cristo hizo, es una iglesia que no morirá. Número 2, ¿qué hizo Cristo en esos 40 días? Muy bien. Se dedicó a perdonar pecados. Los muertos no pueden perdonar pecados, pero los vivos sí podemos.
había pecado contra Dios, le había negado, 3 veces le negó antes de que el gallo cantara. Jesús se lo había adelantado, se lo había anticipado. Me negarás esta noche antes de que el gallo cante. Y Pedro cayó en la trampa de Satanás, y al Señor se lo había adelantado también. Satanás te ha pedido para sacudirte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y entonces encontramos a Jesús actuando, a Jesús trabajando con un hombre que está sumido en la culpabilidad. Espero que a nadie le llegue a pasar esto, pero si le pasa, lamento mucho tener que decir, odio mucho tener que decírselo, te lo dije, pero lo dije. Arregle su casa, arregle sus cuentas, arregle todas las cosas mientras estemos vivos. Porque alguna gente quiere pedir, o pide, de hecho pide perdón cuando el otro día se murió. No sirve de nada. Es más, ni siquiera tenemos que hablar de perdón. Cuando quieras tú bendecir a una persona, bendícelo en vida. No digas después, qué tremendo hermano era este, qué tremenda persona, mira. No. Pregónalo en vida. Decláralo en vida. Y si Dios pone en tu corazón bendecirlo para algo, bendícelo en vida, no le mandes una corona de muertos. Mejor mándale una rosca de reyes en vivo. Algo que le haga entender que en vida, me explico. Pedro tenía un problema grave. Había fallado a su Señor, pero ahora su Señor está muerto. ¿Cómo hacer para reparar la falla? ¿Cómo hacer para reparar la falta? ¿Cómo arreglar el problema si Cristo está muerto? Pero en algún momento Cristo se le aparece a Pedro. La Biblia no dice esto, pero yo lo imagino. Yo lo imagino. Cuando están frente a frente, eso no es otra cosa más que mi pura imaginación. Cristo le abre los brazos a Pedro, haciéndole una invitación a acercarse. El ofendido al ofensor. Y Pedro, tal vez con un nudo en la garganta y con el llanto retenido, viene con los ojos agachados o con la cabeza agachada y abraza al Cristo que lo perdona. Cristo vivo para perdonar pecados. Tan vivo está que ha perdonado mis propios pecados. La iglesia que permanecerá hasta el día final será la iglesia que está fundamentada en la resurrección de Cristo Jesús. No una iglesia condenatoria, sino una iglesia de misericordia y de gracia. Una iglesia que pregona perdón de los pecados. ¿Qué hizo Jesús durante los 40 días? Sin duda que no solamente se encontró con Cleofas y sus compañeros, sino que se encontró con unos cuantos más Cleofas y sus compañeros. Gente desilusionada. Si hay algo en este mundo es gente desilusionada. Nos desilusionamos casi por cualquier cosa. Algunas personas tenemos diríamos un alma de aluminio, como el papel de aluminio, que soporta muchas cosas, pero también se marca muy rápido. Cualquier doblecito se quedó marcado, nunca lo vuelves a desmarcar, nunca lo vuelves a dejar como estaba. Eso es lo que estoy tratando de decir. Se queda el doblez allí, se queda marcado, se quebró ya en la pieza de aluminio, no vuelve a restaurarse nunca jamás. Así parece ser que es el alma de muchas personas.
Se desilusionan porque habían anunciado que iba a hacer frío y no hizo frío, hizo calor. Habían pronosticado que iba a llover, pero no llovió. Habían dicho que iba a pasar esto y no pasó. Y la gente se desilusiona. Se desilusiona de todo. Parece que nos hemos especializado en desilusiones. Sin duda que algunos de nosotros aquí nos hemos desilusionado de algunas cosas. Lo peor, nos hemos desilusionado de algunas personas. Pero Cristo resucitó para deshacer las obras del diablo. Cristo resucitó para traer seguridad y convicción a los que están en desilusión. Cristo resucitó para traer esperanza. Y esa esperanza la sigue promoviendo cada día. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Así que de pronto sí, nosotros nos desilusionamos por el presidente, nos desilusionamos por el que se fue, por el que llegó, nos desilusionamos por las finanzas, por la salud, nos desilusionamos por muchas cosas. Hay gente que llega al consultorio del doctor contenta y cuando sale de ahí sale con la desilusión sobre ella porque le acaban de decir que tiene diabetes, o porque tiene tal vez cáncer, o porque tal vez tiene un problema de salud que no es fácil, que es tardado, es lento y costoso, y sale con la desilusión marcada en el rostro. Pero las buenas noticias para nosotros es que Cristo Jesús vive, y así como restauró la desilusión de aquellos hombres, convirtiéndola otra vez en una ilusión, convirtiéndola otra vez en una esperanza, sigue siendo lo mismo para nosotros este día. Amén. Cristo vive, Así es. ha resucitado. Así es. Amén. Sí, amén. ¿Qué más hace Jesús para mostrar que ha resucitado y que vive? Bueno, miren, ¿quién no ha sufrido temor? ¿Quién no ha sufrido miedo en esta vida? Tenemos miedo de cualquier cosa. Tenemos miedo de cosas que son reales y tenemos miedo de fantasmas. Fantasmas que fabricamos nosotros mismos. Quizá hay espíritus que andan ahí, ¿verdad? Que andan haciendo lo malo y le tenemos miedo, pero a veces nosotros fabricamos nuestros propios fantasmas. ¿Sabe una cosa? Los discípulos estaban encerrados a piedra y lodo, como decían los antiguos, a piedra y lodo, por temor a los judíos, por temor a que lo fueran a sacar y lo fueran a crucificar como crucificaron a Cristo. El sacrificio en la cruz de Cristo Jesús fue algo tan cruento, tan terrible, tan dramático, tan sanguinario, que solamente de pensar en ello la gente se llenaba de terror, de pánico, y ellos estaban empanicados, aterrorizados, estaban encerrados por miedo de que fueran a decir, estos andaban con él y también lo vamos a crucificar, y estaban llenos de miedo, ese miedo que paraliza. Pero Cristo Jesús vino para decirles que él estaba vivo. Y para darles comisión, y para enviarlos a predicar, y para decirles que fueran por todo el mundo, y que predicaran el Evangelio, que no tuvieran miedo, que el miedo no los paralizara, que predicaran el Evangelio, que establecieran que Cristo Jesús está vivo, y que así como a ellos les hizo rendir su miedo, también a todos los temerosos por cualquier razón, por cualquier índole, el miedo tendrá que ceder, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que, ¿qué está haciendo Cristo Jesús en los 40 días? Está destruyendo las cadenas
del terror y del temor. ¿Qué más hace Cristo Jesús? Trabaja con los incrédulos. Cristo trabaja con los incrédulos. Pareciera que nadie trabaja con ellos, pero sí, Cristo Jesús trabaja con los incrédulos. La primera cosa que me impresiona demasiado es que Cristo Jesús no los condena, los busca. Amén. Busca la manera de encontrarse con ellos. Viene a su encuentro. Esa es la razón por la que nosotros estamos en este lugar, porque Cristo Jesús vino a encontrarse con nosotros. No fuimos nosotros los que le buscamos. No fuimos nosotros los que le escogimos. No fuimos nosotros los que decidimos. Él decidió. Él dejó el trono de gloria. Él vino a buscarnos. Él fue a una cruz. Él fue a la tumba. Él resucitó de la tumba y siguió haciendo lo que había venido a hacer, buscar y salvar lo que se había perdido. No importa que no creyeran en Él, Él se fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó para seguir haciendo exactamente lo mismo. Así se encontró con un Tomás, incrédulo hasta la pared de enfrente. Pero Cristo Jesús no lo avergonzó, no lo rechazó. Simplemente lo enfrentó y le dijo: Tomás, mira mis manos y mira mi costado, mete tu dedo, mete tu mano en mi costado. Porque Tomás había declarado: si yo no viera con mis propios ojos, si no metiera mi dedo en los agujeros de los clavos, no creeré. Así que se le presenta a Cristo. Gracias a Dios que no rechaza a los incrédulos. Amén. Si algún incrédulo se va al infierno, no será por el rechazo de Cristo, sino será por el rechazo del incrédulo hacia Cristo. ¿Qué hace Jesús después de haber resucitado? Busca a los que están frustrados, a los que están amargados, a los que no tienen mañana, a los que no saben qué va a suceder con ellos el día de mañana, que están perdidos. Los busca y los encuentra. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Los busca. Así Jesús, un día de eso, se encontró a 7 discípulos que no sabían qué hacer con su vida, no sabían qué rumbo iba a tomar sus vidas. A veces a nosotros nos pasa eso, no sabemos qué va a pasar. Nos sentimos que las fuerzas nos han abandonado, la esperanza se fue, la convicción está a punto de irse. Estamos como en un momento de bancarrota espiritual y emocional, y como que todo se está yendo a un pozo, un resumidero inmenso, y no hay manera de que se detenga nada. Y nosotros, nuestra propia vida está siendo arrastrada, jalada por una fuerza, por un poder terrible que está tratando de hundirnos. Pero aparece Cristo en el momento más oportuno, aparece Cristo Jesús. En el momento del fracaso, en el momento de la derrota, en el momento de la situación adversa, en el momento cuando las cosas están totalmente fuera de control nuestro, aparece Cristo Jesús para darnos otra vez esperanza, para quitar toda frustración. Aparece Cristo Jesús para darnos las indicaciones de cómo lograr tener una vida exitosa, de cómo ser personas brillantes, de cómo ser personas que irradian la gloria de Él mismo. Y aparece Cristo Jesús. ¿Qué hace Cristo Jesús? Cuando nosotros estamos en ese momento de frustración y de amargura y de abandono y que ya no creemos
queremos nada, Cristo Jesús aparece, nos busca y hasta nos prepara un desayuno porque quiere acercarse a nosotros. Amén. Así es. Bendito el nombre de Jesús. Así es. Amén. ¿Qué más hace Jesús? Bueno, vimos lo que hizo con María Magdalena, lo que hizo con Pedro, lo que hizo con Cleofas y su compañero, lo que hizo con los discípulos, lo que hizo con Tomás y lo que hizo con los discípulos que se habían ido a pescar porque no sabían qué hacer. Pero ¿sabe qué es la que sigue en la final? Lo que Cristo Jesús está haciendo con nosotros. Amén. Lo que está haciendo con nosotros. Hay días que son difíciles. Hay días que son de aflicción. Hay días que son de dolor y de angustia. Hay días que son donde no creemos en nada. Hay días en que estamos inciertos. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? No sé qué voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo voy a llegar a fin de semana. Parece que todas las cosas están en contra. Pero seguimos. Y cada encuentro que tienes con el Cristo resucitado te da nuevos alientos, te da nuevas fuerzas, te da nueva esperanza. Cada encuentro que tienes con Cristo Jesús, vuelves otra vez a revitalizarte y vuelves otra vez a tomar enjundia, fuerza, deseo de hacer las cosas. Vuelves a orientar tu corazón hacia un punto determinado, recibes nuevas fuerzas, empiezas a tener fuerzas suficientes no para correr, sino hasta para volar. ¿Por qué razón? Porque has tenido un encuentro con Cristo, el Cristo que resucitó. Amén. Bendita la iglesia que está fundamentada en la resurrección de Cristo Jesús. Es una iglesia que no morirá. Amén. Amén. No morirá. Dijo Pablo, apareció a más de 500 hermanos. Muchos de ellos viven aún. Y nosotros podemos decir, apareció a muchos de nosotros. Hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Amén. Y es por eso, porque Él vive. Como dice el canto viejo de aquella iglesia vieja, porque vive Cristo, Así es. vivo yo. Así es. Porque vive Cristo, puedo vivir el mañana. Amén. Ya no hay temor, ya no hay dolor. Así es. Cristo vive, está resucitado. Amén. Amén. Ese es el mensaje que nosotros debemos de propagar por todos lados. Cristo vive. Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios que sana dolencias. Pero a ti no te ha sanado. No me importa que a mí no me sane, pero a cambio ha sanado a miles, ha sanado a miles de personas, a millones tal vez ha sanado de enfermedades que no son, ni siquiera lo que yo tengo son peores, pero el Señor los ha sanado. Así que si los sanó a ellos, yo tengo esperanza de que también a mí me sane. Así es. Amén. Cristo Jesús resuelve los problemas de las casas, los problemas de los matrimonios. Sí, ¿por qué? Porque resolvió el mío. El Cristo vive, el Cristo que vive resuelve y sana las heridas del corazón. Amén. Así es. Cristo resucitó. Así es. Y porque resucitó, también nosotros resucitaremos algún día. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios.